Acá estoy, acá estoy. Listo, estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Saludamos con mucha emoción en la tarde de hoy a todo el público, a toda la audiencia que está con nosotros. Saludamos a los estudiantes, a los profesores, investigadores de la Universidad de São Paulo en Brasil, igualmente de la Universidad de Caldas, del programa Colombia Científica Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, bajo el cual se ha instituido el semillero de política, Derecho y Política con estudiantes del programa de Derecho de la Universidad de Caldas, Manizales, Colombia. Y entonces le damos la bienvenida. Hoy tenemos también la grata presencia del profesor Víctor Rodríguez, autor de una obra sobre la cual queremos hablar también a instancias de la editorial Temis, que de paso, antes de presentar al profesor, queremos recordar que las personas interesadas en adquirir la obra del profesor Víctor Rodríguez sobre la delación pueden buscar el formulario en la página del semillero que anunciaremos durante este encuentro virtual. Quiero presentar al profesor de graduación, maestro y doctor en Derecho Penal de la Universidad de Sao Paulo, especialista en Derecho Penal de la Universidad de Coimbra, investigador de la Universidad de Valladolid, España, ex asesor del ministro del Supremo Tribunal Federal y profesor de posgrado de la Universidad de Sao Paulo. Con el profesor vamos a estar conversando en este encuentro virtual y con los integrantes del semillero de política, Derecho y Política. Yo quiero referirme muy brevemente al programa Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, porque es en esta instancia, bajo este programa, que nosotros podemos celebrar este encuentro. El programa comienza su tránsito en Colombia a partir de 2017 en una convocatoria que hace el gobierno nacional en desarrollo de los acuerdos celebrados con el grupo armado, la guerrilla armada latinoamericana más antigua de Latinoamérica, las FARC-EP, y a raíz de esos acuerdos comienza su implementación. Dentro de la implementación, el gobierno anterior, no el actual, hace una convocatoria pública en la que se presentan 80 universidades, de las cuales en la primera clasificación quedan 40, y de esas 40, la Universidad de Caldas se gana la convocatoria, presenta el programa Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, en articulación con 7 instituciones de educación superior, y entre ellas 3 extranjeras, la Universidad de Estrasburgo de Francia, la Universidad de Granada, España, y la Universidad Autónoma de México. El programa contiene 5 grandes macroproyectos. El programa funciona como una sombrilla, si ustedes quieren imaginarse una sombrilla con 5 vértices. Cada uno de estos macroproyectos tiene autonomía presupuestal y desarrolla los principios del programa en general, como un todo. Entonces hay un proyecto que va a trabajar o se esfuerza, trabaja su línea central, tiene que ver con hilar capacidades para las transiciones políticas en el posconflicto. El otro proyecto tiene que ver con un modelo ecosistémico de mejoramiento rural, instalación de capacidades para la construcción de paz. Otro proyecto tiene que ver con educación y todo lo que hace referencia
al uso de transmedia y la importancia de ese transmedia en la educación. Otro proyecto trabaja sobre emprendimiento y uno transversal sobre fortalecimiento institucional, porque aquí trabajamos con instituciones de educación superior que no están aún acreditadas, como las universidades del departamento del Chocó, de todo el Chocó biográfico, que es una región maravillosa. De paso, invito para que ustedes la conozcan virtualmente. Otro departamento que es el departamento de Sucre, también bellísimo, la sabana de la costa Caribe, y el departamento de Caldas, en el que está la Universidad de Caldas, que funciona como universidad ancla. Este es el programa Colombia Científica, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, en nombre del cual presentamos excusas porque nuestro director científico tuvo un inconveniente, no pudo acompañarnos. Es posible que pueda llegar al final, pero no es fijo. Bueno, en épocas de pandemia no hay nada fijo tampoco, y por eso nos complace dejar en el uso de la palabra al profesor Víctor Rodríguez, agradecerle estar con nosotros por iniciativa de nuestro líder del semillero de política, derecho y política, Simón Rodríguez Tabarquino. El profesor Víctor ha aceptado muy amablemente compartir con nosotros, aparte de su obra, sus indagaciones, los elementos que lo llevaron a escribir esa obra y a seguir ahondando seguramente en muchísimas preguntas que quedan abiertas después de escribir una obra de esta importancia en Latinoamérica, un tema central que sin duda, profesor Víctor, afirmábamos ahora que este es un tema, la delación, que en Colombia es posible que aún esté en terreno incipiente, pero que en Europa ofrece varias discusiones. Yo quiero, como abrebocas, como provocación, profesor, mencionarle que cuando uno busca en el diccionario la voz delator, se encuentra que delator es la persona que denuncia o acusa a otros, pero con un matiz especial, en secreto y cautelosamente. En el lenguaje común se utilizan sinónimos como soplón, traidor, chivato o Judas. Precisamente este último adjetivo ilustra el porqué de esta denostada imagen del delator. El origen de la delación se remonta a la propia existencia del ser humano desde el denominado, para los creyentes, pecado original, pues Adán delató a Eva y Eva a la serpiente. Y resulta que el delator premiado más famoso de la historia de la humanidad es quizás Judas Iscariote, porque recibió de los sacerdotes 30 monedas de plata a cambio de traicionar a su líder. En el ámbito jurídico, la justicia tampoco ha valorado positivamente el empleo de la delación como herramienta legal para la obtención de información. De una parte, quizás debido a la especial influencia de lo religioso en el sistema penal inquisitorial que caracterizó nuestro sistema legal de siglos pasados, en el cual esa correlación casi gráfica entre la delación y el pecado original y con la traición a Cristo, hizo que la delación nunca fuera regulada como un modo ordinario de facilitar o recibir información útil para las causas judiciales, sino como una herramienta extraordinaria y excepcional, tolerable en casos extremos, en los que sus reprochables atributos, el secretismo y el anonimato, son sus principales características. Y allí se veían justificados solo en casos extremos o de circunstancias especiales. Y de otra parte, quizás también porque la delación siempre se ha correlacionado con los estados totalitarios y sus sistemas de vigilancia universal e intimidatoria, ideados para obtener información subrepticiamente por parte de los buenos y patriotas ciudadanos prestos a colaborar con el régimen. Pues también la delación ha sido una característica común a los estados totalitarios, a la Alemania nazi, a la Italia fascista, a la Rusia estalinista o a la España franquista, para citar algunos ejemplos.
Bienvenido de nuevo, profesor Víctor Rodríguez. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, profesor Carlos Arturo. Es un honor estar aquí con vosotros. Recibir la invitación de mi querido amigo Simón Rodríguez, ya le llamo de amigo, y saber que vosotros habéis conocido mi obra ahí en Colombia, porque yo quiero agradecer mucho. Yo tengo de verdad Colombia en mi corazón, y aunque yo no conozca el departamento de Caldas, yo ya fui, incluso por estudiar para esa obra, yo fui a Colombia ya 4 veces, y espero que la pandemia no me impida de estar ahí como tradicionalmente yo voy en noviembre. Pero mucho más que esto es saber que estamos en el marco del primer coloquio, del primer conversatorio, como llamáis vosotros, del semillero de investigación de política, y en la magnitud de lo que es el programa Colombia Científica, con muchas universidades, con la participación a partir del gobierno. Yo doy enhorabuena por haber vosotros, por decirlo así, ganado este concurso, porque claro, serían muchas las universidades y muchas interesadas en un programa de esta magnitud que tienen la Universidad de Estrasburgo, la Universidad de Granada. Yo vengo ahora de 3 meses en la Universidad de Granada, regresé hace un mes ahí, por la Fundación Carolina, a quien también agradezco, y agradezco también a la editorial Temis, que no sorprendentemente, porque yo sé la fuerza de la editorial, pero de un libro mío, que yo soy un autor brasileño que tiene algunas publicaciones en el exterior, pero que yo no esperaba alcanzar en Colombia estos lectores tantos, y como ahora se hace constancia, se hace prueba de tan grande calidad. Yo pido perdón por mi castellano, claro que aparte del acento alguna que otra cosa me va a escapar, pero de todas formas yo creo que nos comunicamos muy bien. Yo quiero hacer una presentación de lo que son mis ideas y cómo en el habla primera del profesor Carlos Arturo Gallego se ha notado lo que era mi primera inquietación. Mi primera inquietación cuando yo empecé a estudiar el tema de la acción premiada es la posibilidad de la justicia negociada al lado de lo que es la traición. Y claro, ¿cuál era el gran ejemplo? Y eso voy a intentar comentar enseguida. ¿Cuál era para mí el gran ejemplo que yo tenía? Yo había estudiado, acabado un libro que era una tesis mía que fue publicada por Marcel Pons sobre el libre albedrío, y sobre cómo, qué hay de considerar de la voluntad propia, del honor y de la chispa de autodecisión del ser humano dentro del derecho penal. Y claro, con ello había trabajado lo que son los valores primeros. Mi tesis doctoral hace más de 12 años fue sobre secreto, fue sobre intimidad, sobre los delitos de secreto. Y yo no sé si yo soy un moralista, profesor, y mis queridos alumnos de Colombia, yo no sé si soy un moralista, no sé si soy un conservador, no veo así, no me veo así, pero me entraron muchas dudas cuando yo empecé a estudiar lo que era la justicia negociada en general en Latinoamérica. En aquel momento yo tenía como gran ejemplo el acuerdo de paz de 2016 de Colombia. Para nosotros sonaba, como todavía suena, aunque algo que está sobre la marcha, aunque algo que hay que complementar, hay que implementar, hay muchos retos, no tengo ninguna ilusión sobre
sobre que sea una cosa mágica y una paz duradera si no se invierte mucho trabajo, incluso intelectual, que es lo que hacéis vosotros. Pero nosotros teníamos la idea desde aquí Latinoamérica, mira, tenemos un ejemplo de una justicia transicional en que yo soy del derecho penal puro y duro, en que se abre mano, se renuncia un poco de derecho penal, o mucho del derecho penal, con aras, con vista al futuro, al que es la implementación de un futuro pacífico. Y eso me lleva a otros temas, uno que yo lo tengo incompleto todavía, pero quiero terminar, uno que es el perdón, es la disminución del derecho penal, y entre ellos se confunde, se implementaba en Brasil principalmente la delación premiada. Y entonces, mi idea, ahí desde estudios europeos, era que yo no la aceptaba. No aceptaba porque, no sé, porque yo crecí escuchando que nadie denuncia a nadie, tal vez por la creación de los creyentes, como habéis dicho, del ejemplo más fuerte de Judas, que Judas nada más fue que una persona que entregó su jefe, lo traicionó a cambio de un premio del propio Estado, que le ofrecieron monedas, fueron los soldados, y entregó Jesucristo al Estado mismo, al Estado romano, para que hubiera un tribunal, para que hubiera un juzgamiento de Jesús. Si fue un juzgamiento justo o no, no sé, pero o sea, no era una cosa era una persona Jesús era una persona buscada por la justicia del Estado, y una persona que entonces fue entregada por una traición. Y todos, a lo mejor nosotros los latinos, vemos eso como una cosa que no se hace. O sea, quebrantar el pacto de paz. Y desde ahí, entonces, empiezo a preguntarme, ¿qué es nuestro derecho? Y cómo nuestro derecho está anclado en principios éticos. Y más, si nuestro derecho puede renunciar a sus principios éticos si ve algún tipo de eficacia en ello. O sea, lo que es la filosofía utilitarista. Entonces, claro, vemos el ejemplo de Estados Unidos, que ya se ocupa de este tipo de delación desde el principio, pero me incomodaba algo más. Es porque yo soy una persona, como ya he notado que muchos de vosotros, yo soy un apasionado por el lenguaje y por la narrativa. Y incluso se traduce un libro mío de este tema para Colombia. Estoy muy feliz, por eso hablo de ello. Y yo veía que alguna cosa estaba equivocada, porque cuando se hablaba en Brasil del tema, la primera cosa que se decía es que no se llamaba delación, se llama colaboración. Es decir, todos nosotros en la calle, como dijo el profesor Carlos, tenemos el nombre para el delator, sabemos lo que es el delator, pero la ley no dice eso. La ley dice colaboración. Y yo digo, bueno, la ley puede decir lo que quiera. El nombre yo no voy a aceptar este softening, este valor eufémico. Lo que voy a hacer es dar el nombre de la cosa como es, y la cosa se llama delación desde mucho. Entonces hago un pequeño histórico para decir, esta figura se llama delación. Si es buena, si es mala, yo no voy a disfrazar su nombre. Hoy ya se habla, mira, en Europa ya se habla del alertador, ¿no? Como un poco para decir, ni colaborador ya, es un alertador. ¿Qué hace una alerta? Como si fuera una cosa. Y luego, y por otra parte, y otra palabra también, ¿no? Que se usa mucho, incluso en algunas legislaciones de Latinoamérica,
pero también por la OCDE, que nos forzaba a usar, que nos hablaba del arrepentido. Es decir, que el delator sería entonces como una persona, ¿no? Como aquel apóstol que está en su caballo y le ciega la luz, él se cae al suelo y escucha entonces Dios que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces cuando ve la luz, entonces se encanta como si encantara el ciudadano por la ley y fuera encantado por el Estado, entonces pasa a denunciar todo lo que había equivocado. Bueno, hay muchas cosas, muchos temas que plantear en esta cuestión, principalmente cuando hablamos de Latinoamérica. Entonces, la primera cosa es, digo yo, delación no es justicia negociada. Delación no es un acuerdo de paz. Esa era como se vendía la cosa en Brasil, ¿no? Es decir, bueno, nosotros encontramos a los enemigos, que son los ladrones, que son los corruptos, que son los no sé qué, y entonces él hace un acuerdo y por ese acuerdo encontramos una justicia en medio. Bueno, no se trata de eso. No se trata de eso porque no se trata de que una persona encuentre la justicia y haga un pacto de paz. Lo que se trata es que la persona disminuye la propia venganza del Estado, la propia pena que cabía a él mismo por un motivo egoísta por quebrar un pacto de paz que existe, un pacto de silencio, un pacto de no entrega que él mismo hizo con sus compañeros anteriores. Entonces, empieza la primera pregunta. ¿Cuánto tiene el Estado, el derecho, el Estado, de intervenir en la moral del sujeto? Es decir, en otras palabras, no es el Estado, por lo menos así pensábamos nosotros cuando pensamos en lo que es el Estado que está por encima, que puede dictar leyes, que puede sacar la libertad de un ser humano, no es aquel que está por encima de toda ética. Es decir, no es aquel que debe mirar a su ciudadano y a decir a este ciudadano, mira, tú, ciudadano, tienes una esfera, un espacio amplio, o no tan amplio, pero mínimo de libertad en que yo no puedo intervenir. Y eso que yo no puedo intervenir, es decir, yo no puedo renunciar, pensaba yo, a mi pena, o sea, a mi castigo como Estado, pidiendo a ti, al delincuente, que sea una persona que quiebre la moral, que quiebre la ética, ¿no? Entonces, protegerse contra el propio Estado es un derecho del ciudadano. Y el Estado no puede comprar este derecho. Este derecho no está a la venta. Este derecho es un derecho particular del individuo que el Estado tiene que ser el único, el primero que está ahí a preservar, ¿no? Entonces, preservar el derecho del ciudadano de mantener la ética, en mi opinión, era un deber del Estado. Pero las cosas no son como yo imaginaba. No son como yo imaginaba porque estaba en la ley eso en Brasil y en el momento en que yo empiezo a escribir y coger ejemplos de todo el mundo, veo que en Brasil empieza a funcionar y mucho la delación. ¿Funcionar en qué sentido? Yo tengo 44 años, casi 45, y como todos los brasileños de mi edad, y los más viejos van a decir lo mismo, yo nunca había visto un corrupto en la cárcel. Eso es verdad. Yo nunca había visto un empresario de alto rango en la cárcel. Y de repente, por esta legislación misma, empieza lo que vosotros conocéis ahí, como el caso Odebrecht, pues, aquí se llama Operación Lava Jato. Por la Operación Lava Jato empieza una forma de denunciar unos a otros
por las ventajas que se ofrecen a los delincuentes y se empieza a denunciar tanto que muchos van a la cárcel. Por ejemplo, estamos con Río de Janeiro, por ejemplo, los 3 últimos gobernadores del estado, aquí se llama estado, ¿no? Estado de Río de Janeiro, como un distrito, como un departamento. Los 3 últimos los 3 últimos gobernadores del estado de Río de Janeiro están en la cárcel. Diputados, que yo nunca había visto un diputado responder al derecho penal, pues varios en la cárcel. Senadores, otros cuantos. ¿Y por qué? Porque se había roto el círculo de silencio que está en la corrupción. Bueno, entonces es mucho más difícil imponer la idea ética de preservación ética del Estado, cuando por primera vez los fiscales y los teóricos que defienden la delación, que defienden el sistema norteamericano, dicen, mira, pero es la primera vez que el Estado está funcionando contra aquellos que nunca fueran alcanzados por el derecho penal. Bueno, eso en parte era verdad, pero yo pensaba, hay que imponer a eso también límites. ¿Por qué? Porque como nos ha dicho el profesor Carlos Arturo, no hay como dejar de pensar que un Estado que depende de la información del ciudadano traidor para investigar, para llegar al delincuente, es un Estado débil, es un Estado antiético y es un Estado principalmente con grandes ideas totalitarias. Es decir, es un Estado que quiere crecer a punto de llegar y no respetar lo que el ciudadano tiene de más íntimo, que es la preservación de sus propios valores de honor y de posición frente a lo que él cree que es su círculo social. Entonces, claro, la idea de que eso se va a expandir y de que crear lo que se llama una speak-up culture, crear lo que es la cultura de la delación, es algo muy peligroso y que, claro, el Estado siempre va a querer hacerlo. Incluso ahora ya tenemos mucho de eso, ¿no? O sea, la persona es incautada, se va a la cárcel provisional y ahí le dice, mira, ya que estás aquí en la cárcel, pues delata a tus compañeros que tú sales el juez te liberta, ¿no? Te pone en la calle otra vez. Bueno, eso nada más es que no es otra cosa que una tortura disfrazada. Se pone a la persona en la cárcel y le dice, mira, si tú delatas a tu compañero, tú sales. Entonces eso significa que él está en la cárcel bajo una forma de tortura, una tortura que es lo que es la cárcel misma y una tortura psicológica. Bueno, yo ya denunciaba eso 5 años atrás cuando salió el libro en Brasil, pero la gente no hacía caso. La otra cosa que se pensaba es que, bueno, cuando yo quiebro la ética, va a haber exageración. Y esa exageración va a proteger los que son más listos. Eso ya está pasando. Es decir, primero se crea una cosa que yo estoy alertando, que es la cultura del dossier. ¿Qué significa eso? Significa que si yo voy a hacer una cosa mala con mis copinches, yo ya estoy, algunos abogados ya dan ya aconsejan de esta manera, tú haces un dossier, o sea, tú eres uno de los delincuentes, pero guarda todas las pruebas, todas las evidencias en contra de sus compañeros, porque si pillan a vosotros todos, tú serás aquel que tendrá la ventaja de la delación. ¿Y por qué tendrá la ventaja de la delación? Porque tú tienes más pruebas para aportar, ¿no? Entonces, ahí empezamos una segunda forma de disyunción, como decimos aquí, o sea, de desequilibrio de la delación. Significa que existe, cuando yo digo que el Estado va a bajar la pena para el ciudadano que puede aportar alguna prueba,
significa que el Estado hace una diferencia no por el comportamiento del sujeto, eso es muy grave, sino porque cómo ese sujeto interesa y es útil a la investigación. Los que significa que yo tengo, por ejemplo, cuando yo pienso en criminalidad organizada, yo tengo una inversión de derechos en la pirámide, porque significa que aquel desde abajo, aquel criminal de a pie, aquel criminal pequeño, casi nunca accede al derecho a la delación, porque en el organograma, en la pirámide de mando del crimen organizado, él no tiene ninguna información. Él dice, ¿quién es el senador corrupto? El senador corrupto es fulanito de tal. El senador narcotraficante es fulanito de tal. Creas que en Brasil hay senadores narcotraficantes, como hay jueces, como hay todos, ¿no? Y yo creo que eso no es novedad para nadie, aunque ellos no hayan sido pillados todavía. Pero claro, aquel mero servicial, aquel mero hombre de abajo de la plantilla de la organización no interesa al Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Es un derecho de disminución de la pena que solo se consegue, solo se puede conceder a aquellos que son los más altos en la escala criminal. Aparte de eso, solo acceden a ese tipo de derecho aquellos que son más malos y que son más listos porque aportan, tienen pruebas en contra de los demás criminales. O sea, es aquel de verdad traidor. Otra cosa, solo funciona en casos de white collar crimes, en los crímenes del cuello blanco. Porque claro, en la gran organización criminal, por ejemplo, de Brasil, del narcotráfico, es imposible que haya una delación premiada, sencillamente porque se lo ajustician, se lo cargan al delator, porque el Estado no protege al delator. Aquí ya tenemos varios casos del Estado que en el momento de querer pruebas, de investigar, querer investigación, hace 1000 promesas de seguridad al delator y después lo echa en la calle y evidentemente él acaba muerto ahí sin que se le proteja y sin ninguna información de los verdaderos autores. Es decir, la vida del delator al Estado poco importa. Y por último, ¿no? Para ya ir terminando por mi tiempo. Por último, el Estado, de las últimas de las antinomias que yo llamo, que yo pongo 7, pero no voy a hablar de todas las 7. Por último, se crea un derecho penal dedicado a dar ventajas extremas a la clase alta. ¿Por qué? Porque los delitos pequeños, los delitos menores, sencillamente no interesan al Estado investigar. Es decir, no hay por qué ofrecer ventajas a aquel que no sea partícipe de una gran organización criminal. Lo que significa que los pequeños criminales se van a la cárcel y los grandes criminales son aquellos que tienen oportunidad de negociar con el Estado. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Esa es mi visión. Perdona que yo sea un poco radical, pero es un poco lo que escribí. Yo estoy hablando de lo que escribí. ¿Qué pasa con eso? Que aquel sueño que nos venden de que el ciudadano, que es el punto álgido de la democracia, es que en el derecho penal el ciudadano se sienta con el Estado y negocia su propia pena, su propia condena, no es una verdad. La verdad es que, una vez más, los únicos que pueden acceder a esa negociación con el Estado son los grandes, como ocurre en Brasil. Los empresarios de mucho dinero, los políticos, aquellos que tienen la oportunidad de
recoger información y de decir al Estado, yo estoy aquí, yo no temo por mi seguridad, porque yo soy una persona a la que la propia sociedad protege, y yo voy a conseguir no pagar por mi delito, porque yo voy a traicionar a mis compañeros, que son aquellos que yo mismo invité a que fueran delincuentes. Esa es la gran verdad, eso es lo que está pasando aquí. Entonces, miren ustedes lo que ocurre en el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht, nosotros tenemos una persona que está delatando al señor Odebrecht, que está en prisión domiciliaria en su casa. ¿Y cuál es su casa? Su casa es una mansión, pero casi un castillo en un barrio de São Paulo. Entonces yo quiero preguntar a mí mismo, ¿qué crimen tengo yo que cometer para poder vivir encarcelado en una casa como aquella? ¿No? Es decir, el crimen le compensó y le compensó tremendamente, lo que significa que en el futuro, si sigue la delación premiada, la sensación de injusticia social y de injusticia penal que va a seguir será una sensación tremenda. Aquí en Brasil, nosotros ya la sentimos, pero la compensamos con la alegría de ver que efectivamente ella fue útil para quebrar, para romper el círculo de silencio de la corrupción. Sin embargo, lo que quiero plantear a vosotros, que es lo que hago en mi libro, es decir, ¿hasta dónde llegamos? Es decir, si tenemos una fórmula penal y si no traemos a ella contrapesos, es decir, formas de equilibrio muy claras, tendemos a un estado de exageración, un estado de injusticia, principalmente de injusticia social, y de la nueva creación de un derecho penal de clase alta, donde aquellos de clase alta jamás son incautados y otros de clase baja que eso sí no tienen ningún derecho a la negociación directa con el Estado. Es lo que estamos viviendo. Alerto que eso, claro, no tiene nada que ver con, o sea, no es que no tenga que ver, pero es una de las formas de la justicia negociada, pero un pequeño fragmento de justicia negociada que no quiere menos derecho penal. Y ahí está el turning point, ahí está el viraje de la cosa. Es una forma de perdón que quiere más derecho penal, porque quiere perseguir a otros, quiere un Estado más poderoso y que al final hace que el Estado direccione, elija a aquellos que quiere punir. Porque cuando él llega al delator, él no pregunta al delator, mira, entrégame a todos los de tu pandilla. Él dice así, y eso está más que probado, yo quiero a aquel señor de aquel partido, yo quiero a aquel señor, y cuando el delator dice, pero el juez también está involucrado, el fiscal también está involucrado, el propio fiscal que le escucha le dice, no, eso no queremos escuchar. Entonces, es una forma de direccionar la investigación para que aquellos que están en el poder sigan en el poder y aquellos que no están en el poder jamás accedan a él. En esto llamamos por la obra literaria llamado gatopardismo, ¿no? O sea, cambia un poco las cosas para que ellas sigan exactamente como son. Con eso yo acabo mi habla inicial y espero el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Víctor Rodríguez. Ya has puesto las cartas sobre la mesa en el sentido en que cuando desarrollas este tema tan interesante del delator, lo desarrollas dentro del marco de un panorama que responde a los estudios y a los trabajos y a tu propia indagación y modo de lectura e interpretación del delator en sistemas jurídico-penales como los nuestros, tan proclives a la incidencia de poderes, por con lo cual cerraste allí tu primera intervención. Yo quiero ahora presentar al semillero de política, derecho y política, y les pido por favor que por unos instantes, mientras
comienza a participar cada uno y cada una. Abran sus cámaras y quiero invitar al líder del semillero, Simón Rodríguez Tabarquino. Simón es estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad de Caldas, Colombia, pero además de eso es miembro de la Red Nacional de Universidades por la Paz, Universitarios por la Paz, y pertenece a unos grupos de estudio en los que desde hace más o menos 2 o 3 años venimos trabajando, sobre todo para poner en común este tipo de reuniones, para proponer lo que se está llevando a cabo hoy. Queremos darle la palabra a Simón para que abra la participación del semillero y además nos cuente el qué y el por qué. Es decir, cómo se encontró con la obra del maestro Víctor Rodríguez, del profesor, por qué ese interés y gracias a la iniciativa, a la gestión más bien de Simón, estamos aquí. Bienvenido, Simón, y muchas gracias por propiciar este encuentro. Profesor Carlos Arturo, muchas gracias por esta introducción. Víctor, meu amigo, espero que estés muy bien. La verdad es que este libro llega a mis manos por una nostalgia que siento, que he sentido en estos días de pandemia. Creo que muchos la hemos sentido, quienes nos encantaba ir a las librerías, a las bibliotecas públicas, a escudriñar todas las estanterías, a buscar libros con los cuales nos pudiéramos deleitar. De esta forma, pues nos queda solo recurrir a vitrinear, como se dice en Colombia, en las estanterías virtuales de las diferentes editoriales. En este lugar, pues la editorial Temis, que ha realizado un trabajo de publicidad muy bueno para la promoción de este primer conversatorio, y me encuentro con la obra del profesor Víctor Gabriel, la cual llama mucho la atención porque es justamente lo que trabajamos en el semillero, un análisis político del derecho. De esta forma, esta obra permite localizar esa dinámica amigo-enemigo desarrollada por el filósofo Carl Schmitt durante la Segunda Guerra Mundial. Según ese contrato social adoptado por nuestra cultura latinoamericana e importado, por supuesto, de los contractualistas europeos, el Estado viene siendo el amigo y el enemigo viene siendo todo aquello que va en contra de ese Estado: narcotráfico, corrupción, grupos al margen de la ley, delincuencia común. Es evidente que esta dinámica amigo-enemigo no ha logrado su propósito de aniquilar ese enemigo por parte del Estado, esta dinámica. Profesor Víctor, ¿qué otros discursos pueden reemplazar esos imaginarios de aniquilación? Uy, Simón, muchísimas gracias por tu intervención. Aquí discutimos lo que es la función del derecho penal como un todo, ¿no? Y es evidente que nosotros, cuando estudiamos decolonización, nosotros cuando estudiamos teoría de la dependencia, en el marco de lo que es nuestra Latinoamérica, tenemos que plantear, en eso estoy ahora y sé que vosotros también estáis, tenemos que plantear lo que es la función del derecho penal para nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es evidente que tenemos en las grandes ciudades la función de que el derecho penal sirva para alejar a aquellos que están en los más pobres, para que ellos se queden en los barrios más pobres y para que ellos no intervengan
en lo que son los negocios de la sociedad, de la sociedad rica. Entonces, es evidente que la criminalización de todos aquellos, yo no digo que sea bueno hacer narcotráfico, ni atracos, ni nada de eso, pero la criminalización de todos aquellos que son aquellos que incomodan o que intentan o demuestran que la sociedad está injusta, estos son aquellos que el derecho penal más persigue, por lo menos en nuestra sociedad. Y nosotros vivimos eso todo el día, ¿no? Porque claro, cuando hacemos una prisión por hurto, lo que estamos diciendo es, mira, nuestra sociedad está basada en que esta propiedad de esta persona, tú no tienes derecho a discutir la propiedad de esta persona. Tú no tienes derecho a discutir, por ejemplo, cuánto de tierra tiene esa persona, cuánto ella domina, o sea, ella tiene derecho a todo aquello que ella tiene, ¿no? Entonces, tenemos un derecho penal que es todo trabado, todo pensado para que aquellos delitos de los más sencillos, de los más pobres, sean aquellos que más se persiguen. Entonces, ese discurso se escucha siempre. Por ejemplo, si tú tienes una empresa internacional que saca oro de Colombia y lleva a otro país, muy probablemente el derecho penal colombiano casi no tiene cómo reaccionar a esa empresa, ¿no? Esa empresa, ella está inmune al derecho penal. El derecho penal no la persigue, si la persigue es una cosa que él no tendrá las fuerzas suficientes y tal, como ocurre en Colombia, como ocurre en Brasil, como ocurre en Bolivia y todos esos países en que estamos. Pero si en un momento alguien de la población de Colombia decide por tomar un poco de aquella empresa que invadir las tierras de aquella empresa, para aquel derecho penal está fuerte, ¿no? Y la cárcel que la espera en Colombia, la espera en Brasil es dura. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar que un derecho penal, la calidad del derecho penal del país se ve en cómo él trata a sus propios ciudadanos. Y lo que veo yo es que el derecho penal de nuestro país, de todos nuestros países, trata muy mal a nuestros ciudadanos. Yo no quería entrar en este tema, pero yo voy a tener que entrar. Por ejemplo, la cuestión de la producción de drogas del narcotráfico, ¿no? Es decir, todo el mundo se interesa por comprar un producto que se hace en Brasil, se hace en Colombia, se hace en Perú, se hace en Bolivia, que es la coca, ¿no? Pero nosotros tenemos que combatir a ellos y ponerlos en las cárceles, mientras nosotros nunca escuchamos que a un europeo se le haya puesto en la cárcel porque quiere consumir y pagar en su fuerte moneda aquello que un campesino produce en la Amazonia de nuestros países. Entonces, la idea es siempre que el derecho penal, el discurso del derecho penal no será ese. El discurso del derecho penal será siempre un discurso de isonomía y de igualdad. Pero nosotros sabemos que no es así. Con ello no quiero hacer una revolución, no quiero decir que haya que traficar o que tomar la propiedad de todos. Sencillamente lo que quiero decir es, tenemos que tratar mejor a nuestros ciudadanos, y nuestros ciudadanos son todos, no son solo aquellos políticos, no son solo aquellos grandes empresarios que pueden acceder a la delación premiada. Bueno, hay otros problemas de delación por cuestión de verdad, por ejemplo, que yo puedo comentar en otro momento, pero eso es una para contestar tu pregunta. Yo veo así, puede estar muy equivocado. Queremos extender nuestros agradecimientos a la audiencia. Tenemos audiencia, profesor, en una decena de departamentos de Colombia, del Tolima, Risaralda, Boyacá,
Chocó, Arauca, Caldas, audiencia en Sao Paulo y en Estados Unidos. De modo que nos alegra muchísimo que puedan escuchar en la propia voz del autor este tema tan interesante y tan caro a nuestros países. Continuamos con la participación de los integrantes de nuestro semillero Derecho y Política, y del cual me honro ser su tutor. Y a continuación presentamos a Mateo Calle González, de sexto semestre de la Universidad de Caldas del programa de Derecho. Debo anotar antes de que Mateo comience su intervención que el semillero ha hecho una lectura juiciosa de su obra y quiere plantear algunos puntos de inflexión, algunos puntos para que el profesor al final de la primera ronda de los estudiantes pueda ampliar sobre su obra. Mateo, bienvenido. Muchas gracias por la presentación, profesor Carlos, también por el apoyo y por traernos aquí, tener este tipo de conversaciones, y gracias al profesor Víctor por aceptar esta invitación. Es un gusto volver a estar reunido con usted. Profesor, si tomamos a la delación premiada desde su utilidad y su pragmatismo, y de la cual, como dice en su obra, se ha mostrado como el único medio eficaz para combatir la corrupción, pero también tenemos en cuenta la realidad de países como Colombia, con una historia tan llena de momentos lamentables, los cuales han hecho mella en la conciencia de las personas, creándoles una sed de venganza, la cual en el mejor de los casos es sed de venganza institucionalizada, o como usted lo dice en su obra, ese derecho a aplicar la pena que le corresponde a la colectividad que no desea, en nombre de la eficacia, renunciar al castigo. Y pues, para ejemplificarlo, lo pudimos ver en Colombia en el año 2016, cuando el país decidió que esos presupuestos de verdad que debían aportar los actores del conflicto armado para recibir prerrogativas eran una puerta que se abría a la impunidad, por lo cual ganó el no en el plebiscito. O cosas como el caso de Odebrecht, en el que la sociedad, no solo colombiana, sino latinoamericana, pide justicia en uno de los episodios de corrupción transnacional más grandes del mundo. ¿De qué manera cree usted que se podría conjugar la necesidad de recibir la información que el delator o whistleblower tiene para el desarrollo del caso y la necesidad del pueblo de una justicia palpable que se materialice más específicamente en sanciones a todos los actores de esas estructuras delictivas, para así generar una aceptación de la figura de la delación premiada? Bueno, a continuación le damos la bienvenida a María Salomé Cartagena, también de sexto semestre de la Universidad de Caldas del programa de Derecho. Bienvenida, María Salomé. Muchas gracias, profesor Carlos. Pues me complace mucho estar aquí. Primero que todo, quiero darle las gracias al doctor Víctor, porque para nosotros es un honor que comparta pues este tiempo, estas discusiones y sobre todo el conocimiento que nos ha aportado a nosotros como semillero con su libro y con sus intervenciones. También agradecerle a Simón porque encontrar un libro que nos llenara tanto a todos y que nos abriera tantos espacios de discusión es difícil y eso lo agradecemos un montón. Entonces, pues, profe Víctor, yo creo que mi pregunta o mi intervención va dirigida a que la figura para mí más llamativa de todo el libro fue la del traidor. En ese sentido, usted pone dos ejemplos muy fijos. Uno es el de la película El Padrino, en donde para redimirse y redimir su traición, una persona tiene que suicidarse. Otro es el de la figura de Judas, que ya la mencionó en su intervención, y en la cual dice que pues Judas con ese suicidio lo que hizo fue evitar las acciones, ¿cierto? El fin que tenía un traidor. Entonces a mí me llama mucho la atención esa parte del libro en el que usted ilustra cómo se contrapone el suicidio, que es la figura de la autoinmolación, con el ajuiciamiento, que es la forma en la que los iguales al traidor vengan esa traición o silencian a esa persona. Entonces mi duda pues va muy dirigida a si
si esas son las únicas dos formas en las que usted plantea que se pueda resarcir las formas, los efectos de la traición, porque a mí se me ocurre, por ejemplo, que traicionar en anonimato podría ser una de las formas en las que uno recibe como traidor menos castigo o lo evita de plano, pero no sé si a usted alguna de esas opciones o alguna opción adicional le vendrían al discurso. Muchas gracias. Gracias, María Salomé. Enseguida le damos la bienvenida a Sebastián García Gómez. Sebastián es estudiante de último semestre del programa de Derecho de la Universidad de Caldas. Bienvenido, Sebastián. Profesor Carlos, muchas gracias a usted y agradecer al profesor Víctor por aceptar estar con nosotros esta noche y compartir estas ideas. Bien, antes de mi intervención me gustaría felicitar al profe Víctor porque por lo menos para mí combinar conceptos jurídicos con la literatura es bastante interesante y bastante acogedor. En ese entendido, el profesor, haciendo alusión a Kant, dice, por ejemplo, Kant, que la justicia deja de ser justicia cuando se negocia. Y yendo por ese hilo conductor, pone en tensión valores como la moral y el honor o la vanidad, ejemplificándolo desde lo privado y las guerras caballerescas, por ejemplo, al estilo de Don Quijote. Digamos que en esa puesta en tensión de la venganza y la justicia, cuando nosotros entendemos que el Estado también puede ser un actor, o el Estado moderno, de la justicia y la venganza, puede entrar en esos juegos también de honor y de vanidad con la delación premiada. Esa sería mi intervención, profesor. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Cerramos esta primera ronda con Juan José Cruz Ruiz, estudiante de sexto semestre, también del programa de Derecho de nuestra Universidad de Caldas, agradeciéndoles las preguntas que nos están haciendo llegar por Facebook Live y que nuestra comunicadora, nuestra coinvestigadora en comunicación, Laura Cardona, que es la persona que hace posible esta transmisión bajo el programa Reconstrucción del Estado, Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, nos posibilita que se recojan estas preguntas para que al final, en unos 10 o 15 minutos, podamos conversar sobre estas distintas preguntas que le están enviando al profesor Víctor Gabriel Rodríguez. En buena hora, dicen algunos de quienes están conectados. También nos reportan audiencia desde el departamento del Meta, el Llano colombiano. Y sin más interrupción, Juan José, bienvenido. Bueno, un saludo enorme para todos y para todas. Es maravilloso contar con todos ustedes, con su asistencia hoy. Un saludo siempre afectuoso al profesor Víctor y gratitud infinita hacia Simón y hacia el profe Carlos Arturo. En mi intervención me gustaría tocar un punto sensible como primer tópico a abordar, y es el Estado negociador. Según algunos, el Estado de rodillas, ¿cierto? El Estado que negocia con el Estado de rodillas. Entonces, el profesor afirma en su obra que el criminal o sindicado del crimen siempre tendrá una pena. Entonces, en el caso de no delatar, la pena será carcelaria, pero en caso de delatar, la pena es moral, porque su delación rompió el pacto que había con sus compañeros y los condenó a la prisión. Eso significa que el Estado siempre generará dolor o una pena, como ya lo había establecido. En ese punto se iguala al criminal, porque el criminal también está para infligir dolor o para generar un daño nocivo. Entonces, por eso me gustaría preguntar esto. ¿El Estado que negocia es un Estado criminal por ese elemento de dolor infringido o negocia porque reconoce que es incapaz de hacerle frente a esta situación delictiva? Gracias, Juan José. Les pido a los integrantes del semillero que activen sus cámaras para que escuchemos al profesor detenerse en cada uno de estos elementos o estos tópicos o estos puntos
de inflexión interesantes en su obra. Profesor Víctor Rodríguez. Bueno, agradezco muchísimo la lectura. La verdad es que siempre para un autor es un honor ver notar la lectura, y cuando es en un país como Colombia mucho más. Yo voy a empezar un poco, hacer un recorrido aquí en términos temáticos, y no en el orden que me fue preguntado, pero creo que voy a contestar a todos, aunque yo en cada pregunta me entro en dudas, porque claro, yo tengo, no está aquí, yo tengo un librito sobre ensayo, y la primera cosa, ensayo en la ciencia, no está aquí, pero lo que digo yo es que tengo que plantearlo, que mi libro es un ensayo, no es un montón de verdades. Lo que significa decir que lo que le hace, lo que le da cuerpo es asumir que yo tengo, un punto de vista, y que este punto de vista tiene lagunas, ¿no? Pero son esos huecos, son esas lagunas. Yo escribo en otro libro, es como la rueda de la bicicleta, no sé decirlo, pero dicen que lo que sostiene la rueda de la bicicleta son los rayos. No son los rayos, sino el intervalo, lo que hay entre ellos, no sino los huecos que hay entre ellos. Y es un poco lo que pasa cuando se hace un ensayo, es decir, se puede dar una reflexión, pero claro, esa reflexión se hace confesando algunas referencias. Y eso siempre hay que permitir al lector que esas referencias se las contraste. Cuando se hace así, se tiene lo que se llama honestidad científica, es decir, yo estoy bajo mi punto de vista, y si otra persona tiene otro punto de vista, entonces ella puede contrastar lo que está ahí y aportar una complementación. Es distinto de lo que hacen muchos juristas, que no asumen ese punto de vista ensayístico y ponen las cosas como verdades, y cuando se impone como verdad y no como un punto de vista personal, aunque muy razonado, o lo más razonado posible, entonces cualquier falla se entiende como una quiebra y desvalor de la obra, lo que no pienso yo que sea así. Entonces, claro, primero a Juan José, ¿no? ¿Has percibido, Juan, la otra tesis que estoy desarrollando ahora a partir de ahí? Que es decir, el Estado cuida del ciudadano con el propio dolor del arrepentimiento de su delación. Y puede ser esa la justificación de la disminución de la pena. Si es esta, yo no estoy tan en contra. Es decir, ¿por qué se le rebaja la pena? Se le rebaja la pena porque él nota que él es una persona, él tiene que convivir con ese mal hecho de delatar a los demás. Pero claro, eso presupone un delincuente ético, lo que muchas veces puede ser que sí, tampoco no hay que despreciar que esto ocurra, puede ser que no. Y yo planteo una cosa más, es posible también que el Estado diga, yo bajo su pena porque, como ha dicho Salomé, existe la posibilidad de que haya una venganza. Entonces, por ese riesgo de que te ajusticien privadamente, yo te rebajo la pena. Porque en Brasil no se puede creer en ningún programa de protección de testigos y nada de eso. O sea, si uno se cree en eso, es un tonto. Y le protegen 6 meses, pero vamos, la venganza es un plato para servirse frío y todo eso, ¿no? Entonces se tarda, pero llega. En cuanto entonces eso, yo creo, claro, que el Estado, que esa idea de negociación es una idea de cambio
de malos, o sea, de cambio de castigos. Y uno de esos castigos puede ser, bueno, hombre, tendrás que convivir con este arrepentimiento, que es lo que pasa a Judas. Piensa en la historia de Judas, cuando él recibe sus monedas, por alguna cosa las recibió, estaba bien en cierto momento. Después ya no, pero vamos, es un cambio. Yo te digo, te estoy comprando y te compro porque yo sé que vas a sufrir por eso. No es una cosa así de la nada, ¿no? Otra cosa, lo que me planteaba Sebastián, es sobre vanidad y sobre honor. Yo tengo sí un aprecio muy fuerte por estos valores, pero no porque, y eso yo me cuestiono a mí mismo en el libro, usando a Quijote. Porque mira, ¿qué ocurre con el Quijote? Como en otros libros, pero creo que Quijote lo enseña de modo muy sonante, muy fuerte, Sebastián. Está Quijote con unos valores de honor, él lee sus códigos de duelos, de lances entre caballeros, sus libros de caballero, y está Sancho, que está a su lado y le dice, hombre, esto ya se fue, eso es otra vida, ahora lo que vale el dinero, esos títulos aristocráticos, tú eres... El lenguaje de hoy sería, tú no tienes un duro, no tienes dinero, es un pobre y quiere vivir del pasado, quiere vivir de una cosa feudal que ya no existe, de títulos y honores que ya no existen, y eso ya no se valora. Lo que valora y nosotros tenemos un poco esta idea de que, bueno, hay valores ciudadanos en que a mí no me gusta ver que el Estado los toque, que el Estado lo provoque, que el Estado lo instigue. Es decir, a mí me gustaría que se hiciera una investigación y que el señor dijera, bueno, yo confieso lo mío, lo que es importante. Y voy a llegar un poco a lo que Mateo preguntó también con eso. O sea, yo confieso lo mío. Entonces, una cosa es lo que en derecho penal, por lo menos en España tiene ese nombre, en Colombia es un poco distinto, pero no me acuerdo. Pero en España se llama allanamiento a cargos. Es decir, el reo va al fiscal y confiesa su delito, ¿no? Y entonces, por confesar su delito, el proceso es mucho más fácil, ahorra pruebas, da noción de que es una persona verdadera, de que es una persona honrada, y dice, bueno, vamos a acabar con eso, yo cometí el delito, rebájame la pena por la mitad, y yo veo eso muy bien, de maravilla. Otra cosa es que llegue y diga, no, entonces vamos a ver, yo voy a mi compañero, me pillaron a mí, entonces como me pillaron a mí, yo voy a entregar a mi compañero y ahí viene el problema. Yo hice un dictamen en Lava Jato, en caso de Brecht, sobre eso. Ahí viene el problema porque el fiscal que se sienta para negociar, el Estado cuando se sienta para negociar, en el momento que se sienta para negociar, ya es una persona que ya perdió sus valores. Eso es lo que llamo del estado de rodillas. Porque mira, si yo tengo derecho a $2 y sé que voy a recibir $2 de Simón, si Simón me dice, mira, vamos a sentar a negociar estos $2, yo digo, no, hombre, me debes 2, son 2. Pero si yo veo que él no me va a pagar y él me ofrece, bueno, entonces 2, yo te doy 50 centavos en 3 veces y tal, de 3 veces 50, tienes solo 50, bueno, yo al sentar y negociar con él, yo ya perdí. O sea, voy a abrir mano. ¿Por qué? Porque yo no conseguí hacer que él me pagara lo que él me debe, lo que es justo. Entonces, bueno, entonces vamos a negociar. O sea, la justicia ahí ya se acabó. Porque
si él tuviera los dos, si yo tuviera cómo cobrarle todo, yo le cobraría todo. Entonces, y cuando el fiscal se sienta para negociar, bueno, lo que voy es que, claro, hay alguna dirección aquí se llama, bueno, de declaraciones del reo. Y eso nos tiene enfadado mucho. Y con eso digo un poco la pregunta de Mateo. Cuando se hace el acuerdo de paz, de justicia transicional en Colombia, se impone el límite: verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Observa que empieza con la verdad. La persona tiene que, lo que más importa en el proceso de paz es que tú entres ahí y confieses lo que pasó. Por lo menos en teoría, sí, espero que sí. Un juez del Tribunal de Justicia para la Paz. La primera cámara que llega será, bueno, la de, no sé el nombre que tiene exactamente, vosotros sabréis mucho mejor que yo, claro, es el establecimiento de la verdad. Es decir, yo voy a ver si este ciudadano se sienta aquí antes de pensar en pena, en ley, en no sé qué, si él está dispuesto a hablar la verdad, ¿no? Y si él habla la verdad, entonces ya tenemos el gran paso para una justicia más leve con él, más llana, más condescendiente dentro del perdón. Lo que ocurre aquí en Brasil con la justicia negociada. El delator lo primero que dice es decir, bueno, fue fulanito, menganito, no sé qué, no sé qué, no sé qué tal. Me trajeron un caso, yo no soy abogado, pero hago dictámenes, en que aquel que era el más corrupto de todos se hablaba de sí mismo como a un santo, contó una versión que era una cosa de lo más absurdo, de increíble, porque él había pago soborno, pero decía, no, yo no sabía que yo pagaba soborno, yo pensaba que yo estaba pagando otra cosa, un absurdo total. Pero la fiscalía, queriendo sus informaciones, le escuchó como si nada. Entonces, lo que yo digo es, lo que voy específicamente, bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es establecer la verdad. Con la verdad está el honor de la persona de decir, bueno, yo me estoy confesando y confesando a todo. Puede ser que él va, y eso en teoría tiene que ocurrir, yo escribo sobre eso, el Señor va a delatar a los demás, pero si él empieza por una obligación de verdad, a veces le vienen mucho más crímenes que la fiscalía sabía. Y la cosa se puede revertir y poner de un poco mala. Entonces, ahí está y ahora termino, ahí está cómo se protegen los grupos internamente, viendo al Estado no directamente como un enemigo, ¿no? Pero como alguien que no es del grupo. Con eso estoy hablando directamente a Salomé. Por eso es la cuestión del padrino, ¿no? ¿Cómo la mafia se protege? La mafia se protege diciendo, tenemos estas conductas éticas. Hoy el Estado puede ser mi amigo, pero mañana tal vez no. Te doy un ejemplo muy claro. Nuestra presidenta anterior, Dilma Rousseff, es una buena figura. Tuvo sus percances, pero es una buena, en términos de honestidad, para lo que hay, es lo mejor que tenemos, de integridad de carácter, ¿sabes? Aunque su gobierno fue un desastre. Pero vamos, de integridad de carácter, ella fue fichada en la dictadura por robo a banco. O sea, en los años 70 en Brasil, ella era la persona que robaba bancos.
En la democracia era la presidenta de la República, una buena presidenta de la República. Es decir, el Estado cambia. Ahora imagínate si ella en aquel momento dijera, no, entonces va a entregar a todos, aquí se acaba la dictadura. ¿Qué hizo ella? Delató a todos sus compañeros en la dictadura y todos se murieron, todos sus compañeros. No, hombre, primero somos nuestro entorno, tenemos nuestra ética, luego el Estado. Otra cosa, hay una obra, y ahora termino de verdad, hay una obra con la cual yo trabajé en una tesis que se llama, que es de Bartolomé de las Casas, Dio Bartolomé de las Casas, que se llama De Unico Vocationis Modo, que es, claro, una obra teológica, y que él contesta, él decía, mira, están matando a los indígenas de América para convertirlos al catolicismo. Y él dice, yo leo la Biblia y no veo eso. En la Biblia yo veo que Jesús siempre habló con la gente y si les convencía la religión, bien, si no le decía, vete a vivir su vida, ¿no? Y entonces yo veo el Estado de la misma forma. Si el Estado convence al ciudadano que rompa y que sea de verdad un arrepentido y que colabore, muy bien, pero que le perdone la pena para que sea un delator, es algo, y más, ¿no? Con Mateo ahí, y que con eso no hable la verdad, oculte la verdad, mienta sobre sí mismo, eso es un desvío que vamos a pagar un poco caro por ello. Profesor Carlos, tu micrófono está para... Gracias, profesor. Quiero mencionar a Ana Cristina Gómez. Nos dice, enhorabuena, profesor Víctor Gabriel Rodríguez. Muy bueno escuchar una ponencia tan clara y crítica en cuanto a la delación. También nos saludan Gustavo Marín, excelente ponencia. Profesor Víctor Gabriel Rodríguez, enhorabuena. Deisy Adriana Cubillos, corredor del Meta. Juan Carlos Guerrero Castellano, saluda desde Bogotá. Tenemos 430 personas conectadas en este momento a nuestro Facebook Live, y vamos a comenzar la segunda ronda en la que les pido brevedad, concreción en el tema que quisieran que el profesor ampliara para cerrar con unas preguntas muy interesantes que nos han llegado del público. De modo que comienza esta ronda María Salomé. Bueno, muchas gracias, profe, por darme la palabra. Entonces, pues en aras de ser muy exacta con lo que a mí me llama la atención, pues vengo a tomar el papel ético del delator como punto central y a mí me llama mucho la atención si es posible que el desvalor social o el desvalor moral que se evidencia en la traición, si usted cree, profesor, que pueda llegar a adaptarse y a tomarse como parte de la sociedad latinoamericana moderna, no solo en el entendido de que va a ser de utilidad dentro de la estructura de la persecución en el derecho penal, sino como parte del desarrollo y de las transformaciones de las personas del común. Gracias, María Salomé. Continúa Sebastián, se prepara Juan José, Mateo y cierra Simón. Bien, profesor, muchas gracias. Yo voy a valerme de ciertas cosas que usted mencionó en su intervención, en su ronda de respuestas, y es básicamente que en la obra usted también asegura que, o digamos citando a Weber, que hay momentos tal vez en los que el Estado debe ceder un poco frente a organizaciones de las cuales se valgan de códigos o ese tipo de cosas. Yo me remonto y pienso, digamos, en las organizaciones que tienen una ideología diferente al Estado y por ende se ven como enemigos del Estado, más insurgencia, por decirlo así. El Estado debe entonces negociar, debe ceder un poco, tal vez como ha pasado, o usted citaba también, Mateo, el ejemplo de Colombia. Muchas gracias, profe. Juan José. Gracias, profesor. En esta ronda me gustaría referirme a una postura de justicia alternativa en la delación premiada. Profesor, como es bien conocido, América Latina posee una fuerte tradición punitivista, es decir, se basa en la justicia retributiva.
En otras palabras, pues la justicia retributiva genera un daño proporcional a quien infringió o a quien causó uno. No obstante, en las teorías abolicionistas se propone una justicia restaurativa, es decir, se enfoca no en el castigo de los ofensores, sino en una restauración del equilibrio que fue roto por alguna ofensa. En ese orden de ideas, mi pregunta es, en un marco de justicia restaurativa, ¿cómo considera usted que se usaría la figura de la delación premiada? ¿O qué opinión le merece la delación premiada en un modelo restaurativo de justicia? Muchas gracias. Mateo. Muchas gracias, profesor. Profesor Víctor, usted en su obra dice que el delator tendrá un premio por su arrepentimiento, claro, pero jamás tendrá el perdón por el crimen, lo que implica que su gracia no se medirá por el valor utilitario de la traición, sino por el peso justo del arrepentimiento por delito. Entonces nos presta una disyuntiva entre la motivación para delatar, ejemplificada por usted en el caso de Los Soprano, en la que una razón para la delación puede ser esa aceptación de pertenencia y compromiso con el Estado y reafirmación del contrato de Rousseau, esa actitud kantiana de hacer lo que se esperaría de otros, loable, que acepta que el único capaz de protegerlo es el Estado. O la otra opción, que es la desprovista de moral, en la cual la motivación es egoísta, que apunta directamente a la consecución del beneficio personal que representa la delación. Y si se encuentra esta última, pareciese que no estaríamos frente a la conquista del Estado en el individuo que se traduce en arrepentimiento. Entonces, si consideramos el arrepentimiento como una condición necesaria para hacerse acreedor de los beneficios de la delación, solo es el arrepentimiento postdelito cuando se acepta al Estado y de esa manera la motivación para delatar es por necesidad de colaborar con este, o se toma por arrepentimiento cualquier motivación que haya para llevar a cabo la delación. Gracias, Mateo. Simón, cierras. Sí, el tema, creo que uno de los temas más interesantes es el Estado pacificador. Y este resulta muy atractivo para el contexto colombiano. Pues como ahorita lo mencionaste, Víctor, desde la firma del acuerdo de paz, aquí agrego, se viene dando un asesinato sistemático de esos firmantes del acuerdo, de los defensores de derechos del acuerdo, líderes sociales, y nos encontramos ante una inacción del Estado, precisamente del gobierno nacional por la falta de implementación de los mecanismos que buscan la construcción de paz. Víctor, ¿podrías darnos una reflexión sobre cómo ha visto la academia brasilera la implementación de los acuerdos de paz en Colombia? Muchas gracias. Profesor, tenemos unos 7 minutos para abrir unas 5 preguntas del público. Muchas gracias. Muy bien, yo contesto entonces rápidamente, es que las preguntas son muy interesantes. Empiezo al final por Simón, porque yo creo que con eso estamos de acuerdo en algún momento. El pacto, el acuerdo de paz de Colombia, claro que desde Latinoamérica, desde la academia se ve con mucho gusto. La cosa que yo había comentado alguna vez en privado para vosotros es que muchos en Estados Unidos, en Europa, no admiten la experiencia colombiana como una verdadera experiencia penal. ¿Por qué? Por una cuestión de dependencia. Nadie quiere ver que Colombia ha resuelto, yo sé que no han resuelto, pero vamos a decir que han resuelto de forma tan innovadora sus conflictos. De cierto modo, era un poco decir, mira, cómo están las cosas ahí mal, pero las innovaciones vienen desde aquí, tienen que venir desde aquí. Eso es lo que llamamos de colonización cultural. Y eso yo digo en Europa de forma muy clara, es decir, hay que aprender, ¿no? De un lado. De otro lado,
es evidente que firmar el acuerdo no iba a llevar a ningún sitio, a más que trasladar un conflicto, devolver armas y hacer que la cosa retarde un poco a regresar si no se toman otras medidas que ya estaban acordadas. Yo no sé exactamente cuáles serían, pero yo creo que tiene mucho que ver con la reforma agraria, que tiene mucho que ver con cuestiones que eran de forma legítima o no voy a entrar en eso, un planteamiento de las FARC. Entonces, claro, no sé si fue Salomé o si fue Sebastián, pero creo que fue Sebastián. Entonces, claro, ¿cuándo hay que ceder en un acuerdo? Para nosotros es muy evidente que cuando haces una justicia de transición es porque reconoces que tu enemigo, tu adversario, alguna razón tenía. No digo que las FARC tengan razón, pero tenían su poder. Si no, yo no siento en un negocio. O sea, yo sencillamente paso por encima. Entonces, yo estoy diciendo que tienen fuerza y que tienen alguna razón. Y por eso vamos a sentar y vamos a perdonar por un futuro mejor. Ahora, ¿hay que ceder? Sí, hay que ceder. Pero evidentemente ceder no es sencillamente una de las partes entregarse y la otra parte seguir haciendo lo que ya hacía hace mucho. Entonces, claro, se esperan reformas y es un poco este sentido común que hizo, me imagino yo, que la consulta pública, que el plebiscito, luego después de la firma del acuerdo, diera no, también porque, claro, yo me imagino, eso es una suposición mía, pero me imagino que hayan votado más por el no, o sea, en contra del acuerdo, la gente que no sufría en la piel la guerrilla en el campo. Entonces me imagino que es una cosa, bueno, yo quiero venganza, y el otro que ya está cansado de eso, yo quiero que eso se pare. ¿No? ¿Por qué? Porque yo vivo eso en mi piel y entonces para mí entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que, eso está en mi libro, no hablando del acuerdo de Colombia, aunque me gustaría mucho tener autoridad para hablar de eso alguna vez, pero claro, la delación es admitida en situación excepcional. ¿Qué situación excepcional? Situaciones que yo planteo como de guerra, en fin, específica. ¿Y cuál es? Eso está en la teoría de la guerra. Yo creo que la saqué de Ginés de Sepúlveda, pero bueno, eso está en otros. La función, si yo solo declaro guerra, si miro a la paz. La guerra que no mira a la paz no es legítima. La única guerra que quiere ser eterna es esa que hacen los vendedores de armas de Estados Unidos, que dicen la guerra no puede parar, porque si para yo paro de vender armas y eso. Pero vamos, cuando yo declaro guerra, porque quiero algo y quiero llegar a la paz, quiero celebrar la paz. Entonces la guerra es legítima. Ahora ya, entonces hay que ceder, hay que ceder. La justicia restaurativa, para decir, bueno, ¿cuál es el papel de la delación en la justicia restaurativa? El papel de la gran diferencia entre la justicia restaurativa y lo que es la delación, por eso yo digo en mi libro, yo estoy hablando de delación específicamente, yo no estoy hablando de la justicia transicional, de la justicia restaurativa, la justicia premial en general, porque la justicia restaurativa, que me ha preguntado Juan José, creo, es menos derecho penal. Entonces, nosotros tenemos algo en derecho penal muy claro. Cuando existe algo para su disminución, todo se ve de forma mucho más válida. Entonces, cuando yo tengo una restauración, yo digo, el derecho penal se va a acabar por aquí. Otra cosa es cuando yo delato, y cuál es la delación, para que haya más derecho penal, para que haya más denunciados y se llegue a otros tipos de punición, perdonando la punición del primero que hizo algo antiético. Entonces, ese es el escollo, ese es el obstáculo, ¿no?
Y por último, el tema tan bonito del arrepentimiento. Es evidente que el derecho penal no tiene que entrar en cosas del alma, es decir, el sujeto está arrepentido o no está arrepentido. Sin embargo, y eso yo tengo algunas discusiones con grandes penalistas, sin embargo, nuestro derecho penal está basado en motivaciones. Tú miras el Código Penal y ves un homicidio, y entonces el homicidio, la primera pregunta que te hace el Código Penal, ¿por qué mató? ¿No? O sea, la motivación está por detrás. Mató para robar, mató para defenderse, mató por celos, mató... Bueno, se quitó una vida igual, pero la motivación está por detrás, ¿no? Ha sido una agresión, ha sido un hurto. ¿Por qué hurtó? Ah, hurté porque tenía hambre, hurté porque la cosa era mía y estaba en su posesión. Y entonces las motivaciones, el dolo mismo es una forma de motivación, aunque haya muchas teorías que intentan hacer de forma más objetiva, pero está allí como motivación. Entonces, si una persona se arrepiente y se demuestra que hay arrepentimiento, yo creo que gran parte de su pena se puede rebajar. Pero claro, eso es una cosa. ¿Por qué, no? Porque una parte de la pena es una forma de reparación personal. Si esa reparación personal ya está hecha porque la persona se ha arrepentido, pues una parte de la pena, sí. Lo que nos puede decir, maté a fulanito y entonces, estoy arrepentido. Sí, claro, estás en la cárcel, estás arrepentido. Pero vamos, eso no quita todo lo que llamamos de lo injusto, ¿no? Así es. Otra cosa, solo para aclarar, para terminar, ¿no? Es evidente que para que haya delación, y yo digo eso como un disclaimer, como una forma de que no me comprendan mal, hay que haber un pacto anterior de silencio. Hay que haber un pacto anterior de fidelidad. Porque claro, mira, yo entro en mi empresa, empiezo a trabajar en mi empresa, amo mi empresa, soy de aquellos empleados que quiere ser el empleado del mes y tal, no sé qué. Y entonces yo amo mi empresa, pero de repente descubro que hay prácticas raciales, racistas en la empresa. Y entonces yo denuncio. Y entonces me dicen, no, tú eres un traidor, no sé qué y tal. Yo digo, no, yo pactué con los valores de la empresa. Ese no era un valor que me habían ofrecido. Si cuando yo entro en la empresa me dicen, mira, esta aquí es una empresa que no quiere gente de determinada etnia, yo ya digo, bueno, entonces eso no es para mí. O una cuestión de género y no sé qué y tal. Entonces, es la formación de un pacto. Ahora, eso no quiere decir, como muchos me interpretan, cuando yo digo, entonces el marido pega a la mujer y tú no vas a denunciarlo. Yo no hice ningún pacto con el marido, yo no tengo nada con él. ¿No? Yo soy un ciudadano y como ciudadano eso yo voy a denunciar, como voy a denunciar la corrupción, como voy a denunciar el racismo y tantos otros delitos, o el robo o el narcotráfico, si me pillas, ¿no? Entonces son cosas distintas que hay que ver por el dilema moral, si me explico. Gracias, profesor. Hay un comentario que quiero hacer público. Andrés Reyes nos dice, es el problema al que nos ha llevado la lógica de la seguridad ciudadana, que ha cambiado la óptica del derecho penal de un modelo rehabilitador a un modelo individualista, que predica la delincuencia como una decisión del sujeto y no como una consecuencia, ausencia de socialización. Yo diría de justicia social. No sé si planteamos un derecho penal de clases, pero sí estoy seguro que el legislador no entiende la historia del derecho penal
y busca un sistema más invasivo, más punitivo, más represivo y menos humano. Aquí hay unas preguntas, más que preguntas, son como un tema ya de cierre. De nuevo, le agradecemos a toda la audiencia que nos ha acompañado hoy, a los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, a todos los departamentos de Colombia que nos han acompañado, a quienes están conectados desde Estados Unidos. Muchas gracias porque ustedes hacen un incentivo, significan un incentivo para nosotros como grupo de estudio y de investigación, como semillero. Esta es también una apuesta que hace el programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia, al hacer convocatorias nacionales para becas de maestría y doctorado en investigaciones que tienen que ver justo con la implementación de los acuerdos y con un tema central, que es la construcción de la paz territorial y, por supuesto, el sistema de justicia, de verdad, justicia, reparación, búsqueda de personas desaparecidas, que es un elemento que es poco comentado en Colombia y que es muy importante para el esclarecimiento de la verdad y garantía de no repetición. Sobre este tema de justicia transicional, profesor, de una vez quisiera que pensáramos en un próximo encuentro. Entonces, estas dos manifestaciones de cierre. Entiendo que el sistema penal en Brasil aún está basado en un modelo inquisitivo. ¿Cómo es posible que haya verdad procesal y justicia en el marco de la delación cuando quien investiga es asimismo quien hace la valoración probatoria para determinar que los coautores entregados por el delator sí son responsables? La otra es que bueno, es que me están entrando varias aquí. La otra, el caso Lavallato, resultó siendo el detonante del impeachment de Dilma Rousseff. Cuando lograron tumbar el gobierno, ya no interesó mucho seguir con los delatores porque las grandes cabezas de la política en Brasil y los grupos empresariales no podían caer. Usted, no en estos términos, pero querido profesor, usted se refirió a este tipo de temas cuando mencionó que incluso hay fiscalías a las que no les interesa ir más allá cuando un delator comienza su tránsito por las historias de su vida delictiva. Y culmina diciendo, los grupos empresariales y los grandes de la política en Brasil no podían quedar al descubierto, no podían caer, entonces escudaron la justicia detrás de mandos medios como los de Petrobras. Tú entenderás, querido profesor Víctor, que el afán electoral, en nuestro caso en Colombia, estamos iniciando una campaña presidencial. Es increíble que eso suceda justo en un momento como el actual, de incertidumbre de estas pandemias, porque las desigualdades, la violación reiterada de derechos humanos a las que ya hacía mención Simón, tiene unos índices increíbles, altísimos, terribles, y ya comenzó una campaña. Tú entenderás que el afán electoral impide el sentido crítico de una política criminal seria. Verbigracia, por ejemplo, una cadena perpetua para violadores de niños que acaba de aprobar el Congreso recientemente y que puede obedecer u obedece a otros intereses. Creo que con esto cerramos. Tengo aquí un aviso parroquial que hay que darle vía. Es que el programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Posconflicto en Colombia amplió el plazo de inscripción hasta el 17 de julio a su tercera convocatoria para asignar una beca de sostenimiento para estudiantes que se encuentren realizando estudios de doctorado en programas de las universidades acreditadas de las instituciones de educación superior de la Alianza Universidad de Caldas y las otras universidades, cuyo trabajo de grado guarde relación con el proyecto Modelo Ecosistémico de Mejoramiento Rural y Construcción de Paz, Instalación de Capacidades Locales. De nuevo, muchísimas gracias a toda la audiencia. Profesor, por favor, cierre usted con sus palabras
este primer encuentro virtual del semillero Derecho y Política, del que me siento de nuevo reiteradamente muy orgulloso de ser su tutor. Bueno, yo agradezco a todos. Claro que hay dos preguntas que yo agradezco muy parecidas en términos de lo que fue la Lava Jato y lo que es la delación de Brasil. Sobre ellas, yo quiero hacer una conclusión muy breve agradeciendo a los que preguntaron. Lo que hay entre el derecho penal y política es muy intenso y por eso está el semillero de política, ¿no? Que es derecho y política juntos. No hay como estudiar el derecho penal alejado de la política. Y mucho menos hay que entender el derecho penal como una forma, hay como entender el derecho penal como una forma distante de la política, principalmente en nuestros países. Hay muchas y muchas obras de nuestros latinoamericanistas que demuestran cómo está, el gato de Simón está ahí, cómo existe una relación intensa entre las voluntades políticas y el derecho penal. Entonces, es evidente que el derecho penal no va a cambiar nada, aunque a veces se encuentre con algún gran esquema de corrupción. Pero es verdad, en Brasil, la delación, en el momento en que hoy está en los periódicos, en el momento en que se llegó, por ejemplo, a la Suprema Corte, ya se acababan las preguntas, ¿no? Y de los delatores. Entonces, así es. Lo que puedo decir es que estoy muy feliz de encontrar una masa crítica tan importante en vosotros, en este grupo de estudios, pero además ver cómo están creando una red tan potente entre gobiernos, instituciones, universidades, para una de las cosas más, uno de los fenómenos, sino el fenómeno más importante de Latinoamérica para lo que es la justicia, por lo menos la justicia penal, que fue el fin del conflicto de más de 5 décadas con las FARC y la propuesta de reconstrucción. Yo creo que todo el mundo tiene que estudiar eso. El mundo está un poco de espaldas a esta realidad, a pesar de estas iniciativas, pero solamente vosotros de la región, del país, tenéis la autoridad de hablar con propiedad de lo que es ese fenómeno. Entonces, vosotros que son jóvenes tenéis todavía muchísimas tesis y libros y ensayos para escribir sobre lo que está pasando ahora, para enseñar a nosotros a ver si conseguimos algo mínimamente parecido a lo que pasó, a la solución que se encontró en Colombia. Es eso, así. Cierto. Sin duda nos quedan muchos temas abiertos. Los dilemas de la lealtad, por ejemplo, que me parecen bien interesantes porque usted menciona en su libro o aboga más bien por una nueva ética del Estado en una hermosa obra que se titula Justicia, hacemos lo que debemos, pensar globalmente una ambiciosa y atractiva idea, dice el periódico The Times. Hay un capítulo sobre los dilemas de la lealtad que recomendamos, es del profesor Michael Sandel, es un profesor del curso de justicia más famoso, más popular en la Universidad de Harvard. Entonces, nos quedan muchos temas, pero nos parece, creo que estamos de acuerdo con el semillero, con las semillas, en que este ha sido un muy rico encuentro. El semillero tiene mensajes que llegan de egresados felicitando al semillero Víctor Reyes, que recuerda su alma mater
a la Universidad de Caldas. Y hemos invitado también a nuestra coinvestigadora en comunicación del programa Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia, Laura Cardona, para además agradecerle la posibilidad de estar interconectado con el mundo. Aquí no soy exagerado, porque somos parte del mundo también, y por más de 400 personas conectadas, más de 8 departamentos, otros países, de modo que yo estoy muy satisfecho. Creo que todos los del grupo no pudieron venir, los demás miembros, tenemos otras chicas, otros chicos, pero tenían cosas que hacer que les impidieron estar con nosotros. Entonces, bienvenida Laurita, no sé si todavía estamos al aire o ya vas a cerrar la transmisión. Aún estamos al aire, Carlos. Agradecerle al profesor Víctor Rodríguez, agradecerle a los chicos del semillero, a Simón, con el que tuve contacto. No he tenido la oportunidad de hablar con las otras personas que hacen parte del semillero, pero agradecerles a cada uno de ellos porque gracias a ellos fue posible este encuentro, al profesor Víctor y obviamente al profesor Carlos Arturo Gallego Marín. Quiero invitar a todas las personas que ahora nos están viendo a través de Facebook Live a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Reconstrucción del Tejido Social en Zonas de Postconflicto en Colombia, en Twitter como @tejidos_del, en Instagram nos encuentran como cc.reconstrucción y los invito también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí están montadas todas nuestras crónicas. También va a estar montado este encuentro virtual, los ciclos de los simposios que hemos tenido dentro del programa. Próximamente tendremos ya el tercer ciclo. Cerraremos este miércoles con el cuarto encuentro de estudiantes del programa Colombia Científica, y invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes y también a que nos visiten en nuestra página web www.reconstrucciondeltejidosocial.com. Gracias, Laurita. Tú cierras ya no estamos al aire, ¿cierto? Ya vamos a cerrar la transmisión. Muchas gracias a todos los que nos vieron a través de Facebook Live. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos